Yo quemé viva a mi suegra en la cocina de mi propia casa. Vi cómo las llamas subían por su bata de algodón, cómo gritaba mi nombre pidiendo ayuda, cómo extendía sus manos hacia mí mientras su piel se desprendía. Y no moví un dedo. Me quedé ahí parada, con los brazos cruzados, viéndola arder como si fuera un tronco más en la chimenea. Todos creyeron que fue un accidente. El aceite caliente que se derramó, la estufa vieja que siempre fallaba, la pobre anciana torpe que tropezó. Nadie sospechó nunca, ni mi esposo, ni mis hijos, ni la policía, ni el pueblo entero que vino a darme el pésame mientras yo lloraba lágrimas que nunca sentí. Bienvenida a una de las historias más escalofriantes y polémicas que se han contado en este canal, porque lo que vas a escuchar no es una historia de perdón ni de redención. Es la confesión cruda de una mujer que decidió que algunas personas simplemente no merecen seguir respirando. Y tal vez, cuando termine de contarte todo, entiendas por qué lo hice. O tal vez me odies para siempre. Ya no me importa. A mis 78 años, con un pie en la tumba y el otro resbalando, he decidido que es hora de decir la verdad. Me llamo Elisa, y esta es mi historia. Conocí a Roberto cuando yo tenía 23 años. Él era guapo, trabajador, con esa sonrisa que te hacía sentir que eras la única mujer en el mundo. Nos casamos 6 meses después de conocernos. Yo era tan ingenua, tan llena de sueños. Pensaba que el amor lo conquistaba todo. Qué estúpida fui. La primera vez que vi a mi suegra, Hortensia, fue el día de mi boda. Llegó tarde a la iglesia, vestida de negro como si fuera a un funeral. No sonrió en ningún momento. Cuando Roberto me presentó, ella me miró de arriba abajo, con esos ojos grises como hielo, y dijo: «Así que tú eres la que le robó el seso a mi hijo». No era una pregunta, era una sentencia. Roberto se rió nervioso y dijo que su madre tenía un humor especial. Yo también intenté reírme, pero algo en mi estómago se retorció. Algo me decía que esa mujer iba a convertir mi vida en un infierno, y no me equivoqué. Los primeros meses fueron soportables. Vivíamos en una casa pequeña que alquilábamos en el centro del pueblo, lejos de Hortensia. Roberto trabajaba en la fábrica de textiles y yo cuidaba la casa, cocinaba, esperaba. Esperaba que él llegara, que me abrazara, que me hiciera sentir que todo valía la pena. Pero cada vez que sonaba el teléfono, era ella. «Roberto, necesito que vengas a arreglar la puerta». «Roberto, el techo gotea». «Roberto, me siento mal. Ven a verme». Y él siempre iba corriendo como un niño obediente. Un día le dije: «Tu madre tiene que entender que ahora tienes tu propia familia». Me miró como si le hubiera pegado. «Elisa, es mi madre. Estás sola. Mi padre murió hace años. ¿Qué quieres que haga? ¿Que la abandone?». Yo no dije nada más. Aprendí desde ese día que Hortensia siempre iba a estar primero. Cuando quedé embarazada, pensé que las cosas cambiarían. Pensé que Roberto se emocionaría, que me cuidaría, que me pondría a mí y al bebé por encima de todo. Pero cuando se lo conté, lo primero que dijo fue: «Tengo que decirle a mi madre». Salió corriendo a su casa antes de siquiera abrazarme. Esa noche, Hortensia vino a nuestra casa sin avisar. Entró sin tocar, como si fuera dueña del lugar. Se sentó en mi sala y me miró con esa sonrisa falsa que siempre usaba conmigo. «Así que vas a ser madre», dijo. «Espero que sepas lo que haces. Criar un hijo no es cosa fácil. Muchas mujeres no están preparadas. Muchas arruinan a sus hijos por pura ignorancia». Yo apreté los puños debajo de la mesa. Roberto no dijo nada. Solo asintió como si ella estuviera dando la lección más sabia del mundo. Los 9 meses de embarazo fueron una pesadilla. Hortensia venía todos los días, criticaba todo. Cómo me vestía, cómo comía, cómo caminaba. «No deberías comer eso, le hace mal al bebé. No te sientes así, te vas a lastimar. Esa ropa te queda ridícula, pareces un barril». Y Roberto nunca me defendió. Nunca. Yo lloraba en las noches, abrazada a mi vientre, preguntándome en qué momento mi vida se había vuelto tan pequeña. Cuando nació mi hijo, Matías, pensé que por fin tendría algo que fuera solo mío. Pero Hortensia me lo arrebató desde el primer día. Llegó al hospital antes de que yo despertara de la anestesia. Cuando abrí los ojos, ella estaba sosteniendo a mi bebé, mirándolo como si fuera suyo. Es igualito a Roberto cuando nació,
dijo sin siquiera preguntarme cómo me sentía yo. Voy a cuidarlo muy bien, no te preocupes, yo sé cómo se hace. Y así fue. Cada vez que Matías lloraba, ella decía que yo no sabía calmarlo. Cada vez que intentaba amamantarlo, ella decía que lo estaba haciendo mal. Dale fórmula, Elisa. Tu leche no es suficiente. Míralo, se está quedando flaco. Roberto le creía todo. Terminé dándole fórmula, sintiéndome una fracasada como madre. 2 años después nació mi segunda hija, Cecilia, y con ella la situación empeoró. Hortensia ya no solo venía de visita, empezó a quedarse semanas enteras en mi casa. Dormía en el cuarto de los niños, cocinaba en mi cocina, movía mis cosas, daba órdenes como si yo fuera la invitada. Yo me convertí en una sombra en mi propia casa. Una tarde encontré a Cecilia llorando en su cuarto. Tenía 4 años. Le pregunté qué pasaba y me dijo, la abuela dice que tú no me quieres. Dice que por eso siempre estás enojada. Sentí que el mundo se me caía encima. Fui a buscar a Hortensia y la enfrenté por primera vez. ¿Qué le dijiste a mi hija? Ella me miró con esa sonrisa venenosa y dijo, la verdad, que eres una madre amargada que no sabe valorar lo que tiene. Iba a gritarle, a empujarla, a sacarla de mi casa a rastras, pero Roberto llegó justo en ese momento. Y cuando le conté lo que había pasado, él me dijo, Elisa, ya basta. Mi madre solo quiere ayudar. Deja de ser tan paranoica. Esa noche decidí que algún día, de alguna forma, iba a librarme de ella. Pasaron los años. Mis hijos crecieron llamándola mamá Hortensia y a mí solo Elisa. Roberto cada vez pasaba más tiempo con ella y menos conmigo. Yo me volví invisible, una extraña en mi propia vida. Pero todo cambió el día que encontré la carta. Tenía 52 años cuando encontré esa maldita carta. Fue un martes por la tarde, uno de esos días grises en que la lluvia golpea las ventanas como si quisiera entrar a gritarte la verdad a la cara. Roberto estaba en el trabajo, los niños en la escuela, y Hortensia, como siempre, había decidido invadir mi casa otra vez. Vengo a ayudarte con la limpieza, Elisa. Esta casa es un desastre, me dijo al entrar, con esa voz melosa que escondía veneno puro. Yo la dejé pasar porque ya no tenía fuerzas para pelear. Me metí en la cocina a preparar café, y ella se fue directo al cuarto de Roberto, revolviendo sus cajones como si fuera su territorio. Mientras el agua hervía, oí un ruido, un papel que se arruga, un cajón que cierra con prisa. Salí sigilosa, como un gato herido, y la vi salir del cuarto con las manos vacías, pero su cara, ¡ay!, su cara decía todo. Sudor en la frente, ojos nerviosos. No toques las cosas de mi hijo, me espetó antes de que yo abriera la boca. Se fue tan rápido como había llegado, y yo me quedé ahí, con el café enfriándose. Entré al cuarto de Roberto. Su escritorio era un caos de papeles, facturas, fotos viejas, cartas de la fábrica. Pero uno de los cajones estaba mal cerrado, como si alguien lo hubiera forzado. Lo abrí y ahí estaba, una carta amarillenta con letra temblorosa dirigida a Roberto. La abrí con las manos heladas. Decía, mi querido hijo, no puedo seguir guardando este secreto. Tu padre no murió de un infarto como te dije. Lo maté yo. Una noche de rabia, cuando me enteré de que tenía una amante, le puse veneno en el vino. Tú eras pequeño, pero lo sabes en el fondo. No se lo digas a nadie. Tu madre que te ama, Hortensia. El mundo se me vino abajo. No era solo el asesinato de su esposo. Era que ella había mentido a Roberto toda su vida. Lo había manipulado con esa culpa invisible, haciendo que él la cuidara como si fuera una santa. ¿Y ahora qué? ¿Me iba a contar a mí? ¿O planeaba usarla para controlarnos más? La guardé en mi bolsillo temblando. Esa noche, cuando Roberto llegó, fingí normalidad. Cenamos en silencio, con Hortensia al teléfono quejándose de su soledad. Pero en mi cabeza todo giraba. ¿Cómo decírselo? O mejor callar y esperar. Al día siguiente, la confronté. La esperé en su casa, esa casucha vieja llena de fotos de Roberto de niño, como trofeos de posesión. Entró desprevenida, con bolsas de la compra. Elisa, ¿qué haces aquí? ¿Vienes a disculparte por lo de ayer? Me reí, una risa amarga que me salió del alma. Saqué la carta y se la puse en la cara. Explícame esto, suegra.
Explícame cómo mataste a tu esposo y le cargaste la culpa a tu hijo. Se quedó blanca como un cadáver. Primero negó tartamudeando. Eso es falso. Alguien te la puso para así hacerme daño. Pero yo no era tonta. Vi el pánico en sus ojos. Lee la firma, Hortensia. Tu letra. Lo confieso todo. Se derrumbó en una silla llorando. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran de rabia. Sí, lo hice. Tuvo lo que se merecía, engañándome con esa zorra del pueblo, y Roberto, él era mío, siempre mío. Tú llegaste a robarlo. Me quedé helada. ¿Robarlo? Es mi esposo, el padre de mis hijos. Ella se levantó furiosa y me empujó. No, él siempre fue de mí. Te tolero porque me conviene, pero si no fuera por los niños, te habría sacado de su vida hace años. Eres una intrusa, Elisa. Una sirvienta que se cree esposa. Sus palabras me dolieron como cuchillos. Me fui de ahí corriendo con la carta en la mano, jurándome que no le contaría a Roberto. No aún, porque si lo hacía, ella lo envenenaría todo. Lo convencería de que yo era la loca, la paranoica de siempre. Los días siguientes fueron un infierno. Hortensia empezó a autoenvenenarme con indirectas. Llamaba a Roberto y le decía: tu esposa anda rara, hijo. Ojo con ella. Él llegaba a casa mirándome con sospecha. Una noche, durante la cena, explotó todo. Matías, mi hijo mayor, ya con 18 años, dijo: mamá, la abuela dice que estás celosa de ella, que quieres que se vaya de nuestras vidas. Cecilia, mi pequeña, asintió. Sí, mamá, la abuela nos cuida mejor. Roberto me miró. Elisa, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué siempre estás contra mi madre? Me levanté de la mesa gritando. Porque ella es un monstruo. Mató a tu padre. Saqué la carta y la tiré sobre la mesa. Silencio. Roberto la leyó, pálido. Hortensia, que había llegado de improviso, entró en ese momento. Mentiras, Elisa está loca, hijo, siempre lo ha estado. Él la miró dudando. Mamá, ¿es verdad? Ella se arrodilló llorando. No, mi vida, es todo invento de ella para separarnos. Y Roberto, mi Roberto, me miró con asco. Elisa, sal de aquí. No quiero verte hasta que te calmes. Me fui a la calle, bajo la lluvia, sintiéndome la más humillada del mundo. Dormí en un motel barato, sola, rota. Al día siguiente volví a casa. Roberto me abrió la puerta, pero Hortensia estaba detrás, sonriendo victoriosa. Hijo, dile que se vaya. No es buena para ti. Él dudó, pero dijo: Elisa, necesito tiempo. Mamá está destrozada. La dejé ganar esa batalla. Me mudé temporalmente con una amiga, dejando a mis hijos con ellos. Cada noche lloraba, pensando en cómo esa mujer me había robado todo. Mi familia, mi dignidad, mi vida. Pero levanté cabeza. Encontré un trabajo en la fábrica cosiendo uniformes. Ganaba poco, pero era mío. Empecé a reconstruirme, a creer que podía sola. Matías y Cecilia me visitaban a escondidas contándome cómo Hortensia los manipulaba. Dice que tú no los quieres, que por eso te fuiste. Yo les decía, no les crean. Mamá los ama más que a nada. Poco a poco empecé a ganar terreno. Roberto me llamaba arrepentido. Vuelve, Elisa. Mamá dice que fue un malentendido. Yo decía que no, que necesitaba espacio. Por primera vez sentía poder. Pensé que las cosas mejorarían, que la carta la había frenado. Volví a casa después de 3 meses con condiciones. Hortensia no entra sin avisar. Roberto aceptó. Los primeros días fueron dulces. Roberto me abrazaba, los niños sonreían. Hasta que una noche encontré a Hortensia en mi cocina, revolviendo una olla. Prueba esto, Elisa. Lo hice para ti. Su sonrisa era falsa. Olería raro, pero comí un poco. Horas después, vomité sangre. El doctor dijo envenenamiento leve. Por suerte no fue mucho. Miré a Roberto. ¿Ves? Intenta matarme. Él dudó otra vez. Seguro fue un accidente. Mamá no haría eso. Me hundí más. Humillada en el hospital con vecinos cuchicheando. Pobre Elisa, siempre enferma. Debe ser histérica. Salí de ahí jurando venganza. Empecé a planear. Observaba a Hortensia cuando venía, notando cómo cojeaba un poco, cómo se quejaba del dolor en las piernas. Era vieja, frágil, y yo tenía la cocina, mi dominio. Una mañana la invité. Ven, suegra, hagamos las paces.
Cocina conmigo. Ella vino, desconfiada pero arrogante. Bien, pero yo mando. Preparé aceite caliente para freír papas. Ella se acercó criticando. No así, tonta, vas a quemar todo. En ese momento tropezó, o yo la empujé sutilmente, y el aceite se derramó sobre su bata. Gritó. Las llamas subieron rápido. Elisa, ayúdame. Extendió las manos, su piel burbujeando. Yo me quedé parada viéndola arder. Esto es por todo, Hortensia, por robarme mi vida. Los bomberos llegaron. Todos dijeron, accidente trágico, la estufa falló. Roberto me abrazó llorando, pobre mamá. Yo asentí, fingiendo dolor, pero por dentro respiraba libre por primera vez en décadas. Detente un segundo, mi niña. Si esta historia te ha tocado el alma, como a mí me duele recordarla, hazme un favor. Dale me gusta a este video, ese botoncito rojo que brilla abajo, y suscríbete al canal. Es fácil. Mira el botón negro que dice suscribirse. Apriétalo y listo. Así no te pierdes lo que viene, que te va a chocar el corazón como un rayo. Porque lo que pasó después, ay, ni te imaginas. Pasaron 3 días después del funeral de Hortensia. 3 días en los que el pueblo entero desfiló por mi casa para darme el pésame, para decirme lo valiente que había sido al intentar salvarla, para abrazarme mientras yo fingía lágrimas que nunca sentí. Roberto estaba destrozado. No comía, no dormía, solo se sentaba en la sala mirando las fotos de su madre, como si esperara que ella apareciera de nuevo. Matías y Cecilia también lloraban, pero yo sabía que era más por obligación que por verdadero dolor. Nadie la había querido de verdad, solo la habían soportado. Yo seguía con mi rutina, cocinaba, limpiaba, atendía las visitas, y por las noches, cuando todos dormían, me sentaba en la cocina recién reparada, en el mismo lugar donde ella había ardido, y respiraba profundo. Olía a pintura fresca, a desinfectante, pero si cerraba los ojos, todavía podía sentir el olor de su piel quemándose. Y sonreía. Sonreía porque finalmente era libre. Pero la libertad duró poco, muy poco. El 4.º día después del funeral tocaron la puerta. Era una mujer que nunca había visto antes. Alta, delgada, con el pelo blanco recogido en un moño apretado y unos ojos verdes que me atravesaron como agujas. Vestía de negro, con un abrigo largo que arrastraba por el suelo. «¿Elisa?», preguntó con una voz suave pero firme. Asentí desconcertada. «Soy Beatriz, la hermana de Hortensia». Se me heló la sangre. Roberto nunca había mencionado que Hortensia tuviera una hermana. Nunca en 25 años. La dejé pasar porque los vecinos estaban mirando, pero cada paso que daba hacia adentro me retorcía el estómago. Se sentó en la sala, sin quitarse el abrigo, y me miró fijamente. Vine desde la capital cuando me enteré de lo que pasó. Hortensia y yo no nos hablábamos hace 30 años, pero éramos hermanas, y necesito saber cómo murió realmente. Las palabras cayeron como piedras. Fue un accidente, respondí automáticamente, con la misma mentira que había repetido 100 veces. La estufa, el aceite, todo pasó tan rápido. Ella asintió lentamente, pero no dejó de mirarme. Hortensia me escribió una carta hace 2 meses. La recibí justo antes de su muerte. En esa carta me contaba que tenía miedo de ti, que creía que querías hacerle daño. Me decía que habías encontrado algo sobre su pasado, y que la estabas amenazando. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Eso es ridículo, dije, tratando de sonar indignada. Su madre no estaba bien de la cabeza últimamente. Decía cosas sin sentido. Beatriz sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Esta es la carta. Léela tú misma. No quería tocarla, pero mis manos se movieron solas. La abrí con dedos temblorosos. La letra de Hortensia era inconfundible. Querida Beatriz, sé que no hemos hablado en años, pero necesito que sepas esto. Elisa encontró la verdad sobre lo que le hice a Ernesto. Sí, lo maté. Tú siempre lo supiste, pero nunca dijiste nada. Ahora ella tiene la carta donde lo confesé y me está amenazando. Dice que se la va a mostrar a Roberto. No sé qué hacer. Tengo miedo de que me haga algo. Si algo me pasa, quiero que sepas que fue ella. Cuida a mi hijo, tu hermana, Hortensia. Las manos me temblaban tanto que la carta casi se me cae. Ella
Ella estaba paranoica, balbuceé. Yo nunca la amenacé. Encontré esa carta, sí, pero no hice nada con ella. Beatriz me arrebató la carta de las manos. ¿Dónde está esa carta ahora? No supe qué decir. La había quemado después del funeral, junto con otras cosas de Hortensia. Se perdió en el incendio. Mentí. Se quemó con todo lo demás. Beatriz se levantó, altísima, intimidante. No te creo, Elisa. Y voy a hablar con la policía, con los bomberos, con todos los que estuvieron aquí esa noche. Algo no cuadra en esta historia. Y si descubro que tuviste algo que ver con la muerte de mi hermana, te juro por Dios que vas a pagar. Se fue sin despedirse, dejando un rastro de perfume amargo y amenazas en el aire. Esa noche no pude dormir. Caminaba por la casa como un animal enjaulado, pensando en todas las formas en que podía descubrirse la verdad. ¿Qué tal si alguien había visto algo? ¿Qué tal si los bomberos encontraron algo sospechoso? ¿Qué tal si Beatriz convencía a la policía de reabrir la investigación? Roberto me preguntó qué me pasaba. Nada, dije. Solo estoy cansada. Pero él me miraba diferente, como si por primera vez en años realmente me viera. Al día siguiente, Beatriz volvió. Esta vez venía acompañada de un hombre con traje gris y maletín negro. Este es el inspector Morales, anunció. Va a hacer algunas preguntas sobre la noche del accidente. Sentí que me moría, pero sonreí. Por supuesto, lo que necesiten. El inspector entró. Sacó una libreta y empezó a preguntar. ¿A qué hora pasó? ¿Dónde estaba yo exactamente cuando comenzó el fuego? ¿Por qué Hortensia estaba en la cocina a esa hora? ¿Había alguien más en la casa? Respondí todo con calma, con la historia que había ensayado 1000 veces en mi cabeza. Pero entonces el inspector dijo algo que me congeló. Los bomberos encontraron algo extraño en el informe. Había rastros de aceite en lugares donde no debería haberlo, en las cortinas, por ejemplo, y en el piso, formando un patrón que no coincide con un simple derrame accidental, casi como si alguien lo hubiera regado intencionalmente. Me quedé sin aire. Yo no sé de qué habla. Todo era caos. Tal vez cuando traté de apagar el fuego, salpiqué aceite sin darme cuenta. El inspector asintió, escribiendo en su libreta. Tal vez, o tal vez alguien quería asegurarse de que el fuego se propagara rápido, muy rápido. Roberto entró en ese momento pálido. ¿Qué está insinuando? Mi esposa casi muere tratando de salvar a mi madre. Beatriz habló entonces, fría como el hielo. O tal vez tu esposa es la razón por la que tu madre está muerta, Roberto. Y es hora de que lo aceptes. Roberto me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Duda, miedo, y quizás, por primera vez, la posibilidad de que su madre tuviera razón sobre mí. El inspector guardó su libreta. Seguiremos investigando. No salgan de la ciudad. Estaremos en contacto. Se fueron, dejándome temblando en medio de la sala. Esa noche Roberto durmió en el sofá. No me habló, no me miró. Y yo supe que todo estaba a punto de derrumbarse. Había matado a Hortensia creyendo que sería libre, pero su fantasma había vuelto. A través de su hermana, a través de esa maldita carta, a través de las sospechas que ahora flotaban en el aire como humo venenoso. Me senté en la cocina, en la oscuridad, y por primera vez desde aquella noche sentí miedo. Miedo de que me descubrieran, miedo de perder a mis hijos, miedo de que todo por lo que había luchado se convirtiera en nada, pero sobre todo, miedo de que Roberto descubriera lo que realmente era yo, una mujer capaz de quemar viva a alguien, una mujer sin piedad, una mujer monstruosa. Y entonces escuché un ruido en el piso de arriba, pasos, lentos, pesados, como los de Hortensia. Me quedé paralizada, con el corazón golpeándome el pecho. Los pasos se acercaban a las escaleras, bajaban, 1, 2, 3. Me levanté temblando y encendí la luz. No había nadie, pero en el último escalón había algo que no estaba ahí antes. Una foto vieja, quemada en los bordes. Era Hortensia, sonriendo, y detrás, escrito con tinta roja, decía: «Yo sé lo que hiciste». Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar.
Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. La foto quemada con esa frase en tinta roja me persiguió durante días. La guardé en el fondo de mi cajón, pero cada noche la sacaba y la miraba bajo la luz de la luna, preguntándome quién la había dejado ahí. ¿Beatriz? ¿Roberto? ¿O acaso Hortensia realmente había vuelto del infierno para atormentarme? Empecé a escuchar cosas, pasos en la madrugada, susurros en la cocina, el olor a su perfume barato flotando por los pasillos. Me estaba volviendo loca, o alguien quería que lo creyera. Roberto seguía distante. Ya no me tocaba, ya no me hablaba más que lo necesario. Una noche lo confronté. ¿Tú pusiste esa foto en las escaleras? Él me miró como si fuera una extraña. ¿Qué foto? Elisa, estás paranoica. Desde que murió mamá no eres la misma, porque tu madre me hizo la vida imposible durante 25 años, grité. Él se levantó furioso. No hables así de ella, está muerta. Muéstrale algo de respeto. Y salió dando un portazo. Beatriz volvió a la semana siguiente, esta vez sin el inspector, pero con algo peor. Un sobre manila lleno de papeles. Se sentó frente a mí en la sala, con esa mirada de hielo que tanto se parecía a la de Hortensia. Investigué, Elisa. Hablé con vecinos, con gente del pueblo. ¿Sabes lo que descubrí? Que tenías una póliza de seguro a nombre de Hortensia. Una póliza que firmaste hace 3 meses. Una que te convierte en beneficiaria si ella moría en tu casa. Sentí que el mundo se detenía. Eso fue idea de Roberto. Él quería protegerla, tener algo por si pasaba algo. Beatriz sonrió, pero era una sonrisa cruel. ¿Ah, sí? Porque Roberto me dijo que él nunca firmó nada, que tú fuiste quien insistió en hacer ese seguro. Y casualmente, 2 meses después, Hortensia muere quemada en tu cocina. Qué conveniente, ¿no? No podía respirar. Yo no sabía que iba a pasar eso, fue un accidente. Los accidentes no dejan rastros de aceite intencional en las cortinas, Elisa. Los accidentes no tienen cartas previas donde la víctima dice que tiene miedo de ti. Y los accidentes no vienen con pólizas de seguro recién firmadas. Se levantó dejando el sobre la mesa. Le di todo esto al inspector Morales. Vienen mañana a interrogarte formalmente. Espero que tengas un buen abogado. Cuando se fue, abrí el sobre con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Copias de la póliza con mi firma, declaraciones de vecinos que decían que Hortensia y yo discutíamos constantemente, hasta un testimonio de Cecilia diciendo que yo había dicho una vez que ojalá Hortensia desapareciera. Mi propia hija me había traicionado sin siquiera saberlo. Esa noche Roberto entró al cuarto. Me miró con lágrimas en los ojos. Dime la verdad, Elisa. ¿Tú mataste a mi madre? El silencio llenó el espacio entre nosotros como un abismo. Quise negarlo, gritar, defenderme, pero estaba tan cansada de mentir. Ella me quitó todo, Roberto. Mi dignidad, mis hijos, mi vida. Me envenenó, me humilló, me convirtió en nada. Y tú nunca me defendiste, ni una sola vez en 25 años. Él retrocedió como si lo hubiera golpeado. Dios mío, lo hiciste, realmente lo hiciste. Y salió del cuarto, dejándome sola con mi confesión flotando en el aire como humo negro. Al día siguiente llegó la policía. La policía me llevó a la estación en la mañana. Los vecinos salieron a mirar con esas caras de falsa compasión que esconden morbo puro. Roberto no me acompañó. Se quedó en la puerta con Matías y Cecilia, los 3 mirándome como si fuera una desconocida, una criminal, y tal vez lo era. El inspector Morales me sentó en una sala fría, con paredes grises y una mesa de metal. Me leyó mis derechos, me mostró las pruebas, la póliza, las declaraciones, el informe de los bomberos que ahora, con ojos más atentos, confirmaba que el fuego había sido provocado. Señora Elisa, dijo con voz cansada, le conviene confesar. Todos sabemos lo que pasó. Su suegra la maltrataba, usted se hartó y la mató. Es comprensible. Un juez podría ser benevolente si coopera. Lo miré a los ojos y algo dentro de mí se quebró. No de arrepentimiento, sino de alivio. Alivio de finalmente dejar de fingir. Sí, dije, yo la maté. La quemé viva en mi cocina.
y si pudiera volver atrás lo haría otra vez. El inspector se quedó callado, escribiendo cada palabra. Me acusaron de homicidio premeditado. Me encerraron esa misma noche. El juicio duró meses. Roberto testificó en mi contra, llorando, diciendo que yo siempre había sido celosa de su madre. Beatriz también habló, pintándome como un monstruo. Pero algo extraño pasó. Cuando le tocó el turno a Cecilia, mi hija pequeña, se paró frente al juez y dijo: mi abuela era mala. Le pegaba a mi mamá cuando papá no estaba. Una vez la vi empujarla por las escaleras. Mamá nunca dijo nada porque papá no le creía. Roberto palideció. El juez pidió más detalles y entonces, uno por uno, empezaron a salir los secretos. Una vecina confesó que había visto a Hortensia echarle algo en la comida a mi plato. Otra dijo que Hortensia le había dicho que quería sacarme de la casa para siempre. Hasta un médico del pueblo testificó que me había atendido por envenenamiento 2 veces en los últimos años y que había sospechado, pero nunca dijo nada. El jurado estaba dividido. Algunos me veían como víctima, otros como asesina. Al final me condenaron, pero solo a 8 años por homicidio en circunstancias atenuantes. Salí a los 5 por buena conducta. Tenía 60 años cuando recuperé mi libertad. Roberto se había vuelto a casar. Mis hijos, adultos ya, me visitaban poco. Matías nunca me perdonó. Cecilia sí, a su manera. Entiendo por qué lo hiciste, mamá, me dijo una vez, pero no sé si fue correcto. Yo tampoco sé si fue correcto. Llevo años preguntándomelo. Tenía derecho a arrebatarle la vida a alguien, aunque esa persona me hubiera destruido. ¿Era justicia o venganza? ¿Víctima o verdugo? La verdad es que ya no importa. Hortensia está muerta. Yo estoy viva. Y todos los días me despierto recordando su cara entre las llamas, sus gritos pidiendo ayuda que nunca llegó. Y algunas noches me siento culpable, pero otras, cuando recuerdo los 25 años de humillaciones, los golpes, el veneno, las mentiras, otras noches duermo tranquila. Ahora tengo 78 años. Vivo sola en un departamento pequeño. A veces Cecilia viene con sus nietos. Me miran con curiosidad, como si fuera un bicho raro. Esa es tu abuela, les dice, la que estuvo en la cárcel. Y yo sonrío, porque ya nada me puede herir. He sobrevivido a Hortensia, a la cárcel, al rechazo. He sobrevivido a mí misma. ¿Hice bien? No lo sé. ¿Me arrepiento? Tampoco lo sé. Lo que sí sé es que hay mujeres que te destruyen en silencio, con palabras envenenadas y sonrisas falsas. Y hay mujeres que explotan cuando ya no pueden más. Yo exploté y ardí junto con ella. Ahora te toca a ti juzgarme. ¿Era yo la víctima que se defendió o el monstruo que siempre estuvo ahí esperando salir? No te voy a decir qué pensar. Solo te voy a pedir que si alguna vez has sentido que alguien te está quitando pedazos de tu alma, si alguna vez has pensado que ya no puedes más, me entiendas un poco, aunque sea un poco. Y antes de irte, mi niña, hazme un favor. Si esta historia te tocó el corazón, o si te hizo pensar, dale me gusta a este video. Ese botoncito rojo que está ahí abajo, apriétalo. Y suscríbete al canal. Es fácil. Busca el botón negro que dice suscribirse, dale clic y listo. Así no te pierdes las historias que vienen. Historias de mujeres como tú y como yo, que han vivido, sufrido y sobrevivido. Y si tienes una historia que quieras que contemos, déjala en los comentarios. Estamos aquí todos los días, esperándote, con nuevos relatos que te van a dejar sin aliento. Nos vemos pronto. Y recuerda, no siempre los monstruos son los que todos señalan. A veces, los monstruos son los que nadie quiso ver.